Hoy te traigo al rey de la refrigeración por aire, el NH-U12A Chromax Black de la marca Noctua. Por si no la conoces, Noctua es una marca austríaca y tiene su sede en Viena y se caracteriza por hacer productos de refrigeración por aire, pero de altísima calidad y que te van a durar muchísimo tiempo, de verdad te digo. Para que te des una idea, este producto tiene una garantía de 6 años, así que date una idea de la duración de lo que hacen. Para arrancar, voy a mostrarte qué trae en la caja. Lo primero que vemos es una caja más chica que adentro viene con todos los accesorios, como manuales de instalación, uno explicando cómo instalar este disipador en los procesadores de Intel y otro de cómo instalarlo en los procesadores AMD. Está muy bien detallado y muy bien explicado. Y te hago una aclaración por las dudas: si no encontrás tu idioma en los manuales, podés escanear el código QR que trae y vas a poder elegir el idioma que necesites desde la página a la que te lleva. Adentro de la caja también nos vamos a encontrar con dos brackets para instalar en mothers AMD y dos para instalarlo en mothers Intel. Además, el backplate para este. Nos encontramos con todos los tornillos necesarios, dos tornillos para el socket, espaciadores y tornillos para la fijación, un destornillador Phillips especial para ajustar todo, un cable NI por si solo tuviéramos libre un conector para los dos ventiladores, dos adaptadores para low noise y una jeringa pequeña con pasta térmica de Noctua modelo NT-H1. Ah, y casi me olvidaba, una insignia de metal de Noctua que está muy buena y es un buen detalle que da la marca para que pegues donde más te guste. Y un poco más abajo, obviamente, el disipador. Este es un disipador de tipo torre que con sus dos ventiladores de 120 milímetros puede igualar y hasta incluso superar a muchos disipadores de 140 milímetros de tamaño. A primera vista vamos a notar que en su totalidad es de un negro brillante en las mayorías de su parte y opacos en algunas, que queda muy bien para los que buscan algo sobrio y minimalista para su PC. Para la marca Noctua es relativamente nuevo que sus disipadores sean totalmente negros. Antes la gran mayoría venían en colores crema y marrón, pero sacaron la línea Chromax Black, que los disipadores son en su totalidad negros y que la verdad quedan muy lindos en los setups. Su columna vertebral está diseñada con 50 aletas de aluminio y la eficiencia de este producto se debe a su sistema de transferencia de calor que va desde la base del disipador, que es la que está en contacto con el CPU, subiendo hasta las aletas. Esta conducción de calor la hace a través de los 7 heat pipes de cobre niquelado de 6 milímetros que tienen una forma de herradura o de U que recorren todo el interior de las aletas del disipador. Los heat pipes son estas barritas que habitualmente son huecas y de cobre y son parte del sistema de transferencia térmica, y estas ayudan a bajar las temperaturas del procesador llevando el calor hacia los fans o ventiladores. Hablando un poco más de los heat pipes del cooler, te cuento que estos están fabricados ante una nueva tecnología y por eso mismo están soldados a las aletas, y gracias a este nuevo sistema hace que se optimice la transferencia de calor hasta un 37% con respecto a su antecesor, según nos informa Noctua desde su página. Como te había contado, para acompañar a estas 50 aletas con la que cuenta el NH-U12A, nos encontramos con dos ventiladores modelo NF-A12X25 de cada lado, en una configuración push and pull, que esto quiere decir que un ventilador toma el aire y lo tira hacia la torre y el otro lo termina de expulsar, dando como resultado una perfecta extracción del calor. Estos ventiladores se conectan al puerto de 4 pines PWM, llegan a 2000 revoluciones por minuto, cuentan con un excelente caudal de aire y buena presión estática. En las esquinas podemos notar que traen una especie de goma amortiguadora. Estos son pads antivibración. Yendo puntualmente a su tamaño, te cuento que sus medidas son de 15,8 centímetros de altura, un ancho de 12,5 y una profundidad de 11,2 con los ventiladores puestos, y sin los ventiladores cuenta con 5,8 centímetros de profundidad. Teniendo en cuenta su altura y su ancho, podemos decir que no deberías tener problemas de compatibilidad con el gabinete que tengas, ya que tiene unas medidas para que encaje perfecto en la gran mayoría. Tiene un peso de 720 gramos sin ventiladores y de 1,220 kg con los ventiladores puestos. Sí, parece alarmante el peso de esta pequeña bestia, pero la verdad es que no va a dañar tu placa madre ni nada por el estilo. Está diseñado para que aguante bien en cualquier mother. En todo caso, su peso habla bien de la calidad de los materiales y de su durabilidad a futuro. La base de este es de cobre pulida y niquelada, y se nota que en los costados donde están los anclajes es asimétrica. Esto está diseñado a propósito así para garantizar el uso de memorias RAM de gran altura y que así no toque el disipador a estas, y que tampoco moleste
molesta a la hora de la instalación tanto para Intel y para AMD. La lista de socket compatible para este disipador es muy amplia, así que te lo voy a dejar por acá para que veas tranquilo. Lo que sí te voy a decir es compatible con el socket LGA 1700, así que estás cubierto hasta la última y más nueva generación de Intel, que es la generación número 12. Y para AMD lo mismo, estás cubierto hasta la última generación, así que por este lado no vas a tener problema ya que es compatible con casi todos los sockets. Si estás esperando que te diga cuál es el TDP que soporta este disipador, lamento decirte que no lo vas a escuchar, simplemente porque hablar del TDP que un cooler puede manejar es impreciso y varía en muchos factores esto. Por eso Noctua tiene una propia tabla de puntajes llamado NSPR, para que veas y sepas cuál es el disipador que rinde mejor en la actualidad y cuál está por debajo de los estándares, y obviamente cuál te va a venir mejor a vos con respecto a cómo utilices tu procesador. Este NH-U12A está ubicado con 169 puntos de NSPR en el segundo puesto, abajo del NHD15 que cuenta con 183 puntos. Ahora te voy a mostrar unas pruebas de estrés y testeos en juegos para que veas la diferencia con el ID Cooling 903 SD. Como procesador voy a estar utilizando un i7 7700 de la marca Intel con gabinete cerrado. Como pueden ver, estresando al procesador al 100%, el NH-U12 gana esta pequeña competencia, ya que logró bajar más de 10 grados la temperatura al procesador comparado con el otro cooler. Y en juegos como el Apex Legends, que demandan mucho procesador, pueden ver casi 20 grados menos de diferencia comparado con el otro disipador. Y ahora te muestro a qué precios lo podemos encontrar a este disipador en Mercado Libre Argentina y en Amazon Estados Unidos y Amazon España. Como podemos ver, Noctua y sus disipadores siguen siendo número uno en refrigeración por aire, ya que con disipadores de este estilo puede competir las refrigeraciones líquidas sin problema y sacar mejores resultados. Y puntualmente hablando del NH-U12A, vemos que con dimensiones bastante reducidas se pueden sacar resultados increíbles cuando el disipador es exigido. Lo único que te puedo decir de negativo que encontré con este disipador es el tema del precio, ya que no lo encontramos a un precio muy accesible. Pero lo que sí puedo decirte es que si estás buscando un producto de muy alta calidad y de una eficiencia bien alta y obviamente algo que te dure por mucho tiempo, alguno de los disipadores de la marca Noctua es la opción más segura. Hasta acá el video. Si te gustó esta review, déjame un me gusta y suscríbete al canal. Me ayudas muchísimo compartiendo el video con algún amigo. Y déjame en los comentarios si te comprarías este disipador o cuáles son las contras que le ves y por qué no lo comprarías. En la descripción te voy a dejar mis redes donde vas a encontrar un montón de información, presupuestos y podés dejarme preguntas y te las respondo. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.